Llegué al pequeño pueblo de San Andrés buscando tranquilidad. El trabajo en la ciudad me había agotado, y creí que el campo me ofrecería un respiro. Era un lugar pintoresco, con calles empedradas y casas de estilo colonial. Me alojé en una vieja casa al final de la calle principal, que había sido propiedad de una familia local durante generaciones. El casero me advirtió sobre los rumores que circulaban acerca de la casa, pero los desestimé como supersticiones rurales. La primera noche, me sentí incómodo. La casa crujía con cada ráfaga de viento, y había un constante susurro en el aire, como si las paredes respiraran. Me convencí de que era solo el viento colándose por alguna grieta. Cerré las ventanas y me aseguré de que todo estaba bien sellado. Sin embargo, el susurro persistió, como una voz distante llamándome por mi nombre. A la mañana siguiente, fui al único bar del pueblo para desayunar. La gente me miraba con curiosidad, como si supieran algo que yo no. Al hablar con el camarero, me enteré de la historia de la casa. Décadas atrás, una joven llamada Isabel había vivido allí. Era conocida por su belleza y amabilidad, pero también por la tragedia que la había rodeado. Se decía que había sido asesinada por su propio prometido la noche antes de su boda. La encontraron en su habitación, con la garganta cortada, y el prometido desapareció sin dejar rastro. Desde entonces la casa había quedado vacía, salvo por los que, como yo, la alquilaban sin conocer su historia. Esa noche, el susurro se hizo más fuerte. Parecía rodearme, envolviéndome en un manto de voces que se superponían. Podía distinguir palabras sueltas como «ayúdame» y «venganza». El frío en la casa era insoportable y una sensación de peligro inminente me embargó. Decidí que era mejor marcharme al día siguiente. Pero al amanecer, descubrí que la puerta principal estaba cerrada con llave y no encontraba la llave por ningún lado. Las ventanas también estaban selladas, como si alguien las hubiera clausurado desde el exterior. Intenté romper una de ellas, pero era como golpear una pared de cemento. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Esa noche, el susurro se transformó en un llanto tan desgarrador que me sentí obligado a seguirlo. Me condujo a una puerta que no había notado antes, al final del pasillo. Detrás de ella, encontré una escalera que descendía al sótano. Bajé con cautela, con el corazón latiendo con fuerza. El sótano estaba oscuro y húmedo, y en una esquina vi algo que me heló la sangre. Una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, de pie frente a una pequeña cama. El llanto cesó, y la figura se dio la vuelta lentamente. Al levantar el velo, vi el rostro pálido y cadavérico de Isabel. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y con una voz que resonó en mi mente, dijo: «Él no se ha ido». Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada en mi hombro, y el susurro volvió, esta vez, a mi oído. «Bienvenido a casa». Me desperté en el suelo del sótano, con la puerta cerrada tras de mí. No había rastro de Isabel, pero el miedo seguía en mi interior. Sabía que debía salir de allí, pero todas las salidas estaban bloqueadas. Entonces, oí pasos acercándose y el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta del sótano se abrió lentamente, y en el umbral vi a un hombre con un rostro familiar. Era el casero, pero algo en sus ojos me hizo entender que no era él. «Llegó la hora», dijo, antes de lanzarse sobre mí con una cuchilla en la mano. Grité, pero nadie en el pueblo pudo escucharme. Al igual que Isabel, estaba destinado a convertirme en otra alma perdida en la casa del susurro. Santa Lucía es un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Las campanas de la iglesia marcan cada hora con una precisión que contrasta con la quietud del lugar. Decidí pasar unas semanas allí para desconectar, alojándome en una pequeña posada frente a la iglesia.
Desde la primera noche, noté algo peculiar. Las campanas no solo sonaban a la hora en punto, sino también a horas extrañas, como las 3:15 de la madrugada. Al preguntarle a la posadera, me dijo que nadie tocaba esas campanas, que desde hacía años funcionaban de manera automática. Una noche, el sonido de las campanas me despertó. Miré el reloj, las 3:15. Al mirar por la ventana, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Una figura oscura, encapuchada, se balanceaba en el campanario. Era imposible que alguien estuviera allí a esa hora, pero la figura estaba claramente visible, moviéndose lentamente mientras las campanas seguían sonando. Decidí averiguar qué estaba pasando. Me vestí y salí a la fría noche, dirigiéndome a la iglesia. La puerta estaba abierta, y el interior estaba completamente oscuro. Encendí una linterna y avancé hacia las escaleras que llevaban al campanario. Mientras subía, el eco de las campanas resonaba en mis oídos, cada vez más fuerte. Llegué a la cima y encontré el campanario vacío, pero el sonido seguía, como si estuviera en mi cabeza. De repente, la figura apareció frente a mí, emergiendo de las sombras. Era un hombre con la cara cubierta por una capucha. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. «No deberían estar aquí», dijo con una voz cavernosa. Al retroceder, perdí el equilibrio y caí por las escaleras. Lo último que oí antes de desmayarme fue el eco de su risa mezclado con el sonido de las campanas. Me desperté en mi cama, sin recordar cómo había llegado allí. La posadera me miraba con preocupación y me dijo que me había encontrado inconsciente en la puerta de la iglesia. Trató de convencerme de que había tenido una pesadilla, pero yo sabía que no era así. Decidí irme del pueblo, pero algo en el campanario me seguía llamando. Esa noche, las campanas sonaron nuevamente, pero esta vez no solo a las 3:15. El sonido no paró durante toda la madrugada, y con cada repique, mi miedo crecía. Las campanas no estaban hechas de metal, sino de algo mucho más antiguo, algo que clamaba por ser escuchado. A la mañana siguiente, antes de irme, quise despedirme de la posadera, pero no la encontré en la posada. Pregunté por ella en el pueblo, pero nadie pareció saber quién era. Algunos incluso me dijeron que la posada había estado cerrada durante años. Desconcertado, regresé para recoger mis cosas y, al entrar en la habitación, vi una nota sobre la cama. Decía: «No vuelvas a tocar las campanas». Salí del pueblo esa misma tarde, pero el sonido de las campanas sigue resonando en mi mente. A veces, cuando estoy solo en casa, juro que las escucho, recordándome que en Santa Lucía, algunas campanas no necesitan ser tocadas para hacer ruido. Decidí emprender una caminata por el Bosque Encantado, un lugar del que todos los habitantes de Villahermosa hablaban con temor. La mayoría decía que el bosque estaba maldito, que los viajeros solían perderse y no volvían jamás. Me pareció una exageración, una de esas leyendas que se cuentan para asustar a los niños. Con mi mochila y una linterna, me adentré en el bosque una tarde de otoño. El sendero era estrecho y apenas visible entre los árboles, que se alzaban como sombras ominosas a mi alrededor. A medida que avanzaba, el aire se hacía más denso y frío, y una niebla espesa comenzó a rodearme. Pronto, el sendero desapareció, y me di cuenta de que estaba perdido. Intenté regresar, pero cada camino que tomaba me llevaba más lejos de la salida. La noche cayó rápidamente, y con ella, una sensación de terror indescriptible. Encendí la linterna, pero su luz apenas penetraba la oscuridad. Entonces, escuché un susurro, un murmullo casi imperceptible que venía de todas partes. Me giré, buscando el origen del sonido, pero no vi nada. Sin embargo, el susurro persistía, creciendo en intensidad hasta convertirse en un coro de voces. Eran palabras ininteligibles, pero su tono era claro.
desesperación y sufrimiento. Comencé a correr sin saber hacia dónde. Los árboles parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran vivos. Tropecé y caí al suelo, golpeándome la cabeza. Cuando abrí los ojos me encontré rodeado por figuras translúcidas, con rostros pálidos y ojos vacíos. Estaban flotando a mi alrededor, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Intenté levantarme, pero una fuerza invisible me mantenía en el suelo. Una de las figuras se acercó más, su rostro apenas a unos centímetros del mío. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. «Ayúdanos», susurró, su voz resonando en mi mente. La figura comenzó a desvanecerse, y con ella, las demás. La fuerza que me retenía desapareció, y me incorporé con dificultad. De repente, el sendero reapareció frente a mí, iluminado por una luz espectral. Lo seguí, sin atreverme a mirar atrás. Las voces continuaban susurrando, pero cada vez más débiles, hasta que solo quedó el silencio. Finalmente, salí del bosque y me encontré de nuevo en el pueblo. Al llegar, vi a los habitantes mirándome con asombro y miedo. Uno de ellos, un anciano con ojos cansados, se acercó y me dijo: «¿Has visto el sendero de las almas?». Le conté lo que había experimentado y él asintió con gravedad. «El bosque está maldito», me explicó. «Los que mueren allí no pueden encontrar la paz. Sus almas quedan atrapadas, buscando a alguien que los libere. Pocos regresan del bosque, y los que lo hacen ya no son los mismos». Me fui de Villahermosa esa misma noche, pero no sin un último vistazo al bosque. En la oscuridad, vi sombras moviéndose entre los árboles, y escuché un último susurro. «Gracias», decía. No sé si realmente ayudé a esas almas, pero desde entonces, el bosque ha dejado de atraerme. Había oído hablar de la Posada del Olvido desde que era niño. Los rumores decían que quienes se hospedaban allí solían perderse para siempre. Estaba ubicada en el desolado pueblo de San Gregorio, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Decidí investigar la posada para escribir un artículo, pensando que solo eran supersticiones. Llegué al anochecer. La posada era un edificio antiguo, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. A pesar de su aspecto deteriorado, una luz tenue brillaba en la recepción. Al entrar, me recibió un hombre anciano con una sonrisa enigmática. «Bienvenido», dijo. «Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un huésped». Le dije que quería quedarme una noche, y él asintió con una mirada que me hizo sentir incómodo. Me entregó una llave antigua y me indicó que mi habitación estaba en el último piso. Al subir las escaleras, noté que los pasillos estaban decorados con retratos antiguos, todos con rostros inexpresivos que parecían seguirme con la mirada. Mi habitación era pequeña y fría, con una cama vieja y una ventana que daba al cementerio del pueblo. Traté de descansar, pero el silencio de la noche era perturbador. De repente, escuché pasos en el pasillo, lentos y arrastrados. Pensé que era el dueño de la posada, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaban, cada vez más cercanos. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Entonces, oí un susurro detrás de mí. «No estás solo», decía una voz suave y helada. Me giré lentamente y vi una figura espectral de pie junto a la cama. Era una mujer con el rostro desfigurado, vestida con un camisón sucio y roto. «Nos ha atrapado a todos», dijo con un tono de desesperación. La figura comenzó a desvanecerse, y en su lugar, vi que las paredes de la habitación estaban cubiertas de nombres grabados. Al examinar más de cerca, reconocí algunos de los nombres como los de personas que habían desaparecido en la posada. Mi miedo se transformó en terror cuando vi mi propio nombre grabado entre ellos. Salí corriendo de la habitación, pero los pasillos parecían no tener fin.
Cada puerta que abría me llevaba de nuevo al mismo lugar. Era como si la posada estuviera jugando conmigo, atrapándome en un laberinto sin salida. El susurro de la mujer continuaba, ahora acompañado de otros murmullos que llenaban el aire. Finalmente, llegué a la recepción, donde el anciano me esperaba, sonriendo tranquilamente. «No hay escapatoria», dijo. «Una vez que entras aquí te conviertes en parte de la posada». Corrí hacia la puerta de salida, pero cuando la abrí, me encontré de nuevo en mi habitación, con la figura de la mujer esperándome. «Acepta tu destino», dijo, mientras las sombras de los pasillos comenzaban a acercarse. Al día siguiente, un grupo de viajeros llegó a San Gregorio, buscando refugio en la posada. Cuando preguntaron por mí, el dueño solo sonrió y dijo: «Bienvenidos a la posada del olvido.